deixa acontecer naturalmente. Dependencia emocional de la pareja. No hay que depender emocionalmente de la pareja. Y me voy para allá. Ahí ya me hace así el licenciado. Y Oki también sí dice. Santiago Olpe está con nosotros. Hola Nato, ¿cómo estás? ¿Te va, licenciado? Qué placer estar en tu programa. ¿Verdad que Julio, sí? ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, ¿Cómo están? decime. Sí. ¿Qué problema? Depender emocionalmente de la pareja. Sí. Es todo un tema, Natu, don Julio, compañero. Bueno, es un tema realmente complicado. Sí. Tener una dependencia emocional de la pareja es algo que a la larga lleva a una destrucción personal y de la pareja. Ay. ¿Cómo es eso? Una persona, Natu, que no se ama a sí misma, es una persona que difícilmente pueda amar a su pareja. Es importante para las personas que están oyendo, que están escuchando, evaluar su relación de pareja. Si es que hay ciertos indicadores en donde, por ejemplo, la pareja necesita de la aprobación inminente en todo tiempo. Cuando la pareja, por ejemplo, no sabe tomar decisiones por cuentas propias. Cuando la pareja es sumisa o es extremadamente desconfiada o sumamente confianzuda. Cuando esa pareja básicamente busca limitarte socialmente. ¿Por qué? Porque enfoca todo ese amor, entre comillas, en una sola persona y se torna patológica o enfermiza con el tiempo. Entonces esa persona lo que va haciendo es llevar adelante demandas excesivas a la pareja. Por ejemplo, no le atendiste el teléfono y te llama 30 veces hasta que la atiendas. ¿Okay? Cualquier acto, cualquier hecho que pueda de alguna u otra forma generar desconfianza, ya es una crisis, ya genera un arrebato emocional en la persona. Ya genera, como se dice, el secuestro emocional, donde hay explosiones emocionales. Licenciado, esos síntomas uno tiene ya la oportunidad de ir sabiendo, ya nos instalamos nosotros con Pedrito acá. Parece que están en la encanta acá el escuela. debate. ¿Viste cómo se sentaba en posición ¿Sabe que de es clase? muy importante ya que estos síntomas uno vaya detectando durante los viajes, ¿verdad? Excelente, Porque si yo me Julio. estoy dando cuenta, estoy saliendo con una pendeja, con una mujer que es excesivamente pesada, Una chica. o una chica, No, una señorita, excesivamente, qué sé yo, que me controla, que me llama cada 30 minutos, que si no la atendí porque Qué estaba manejando, tomando un café. agobiante. Es Ya, agobiante. Qué agobiante. te sofoca. Es interesante, don Julio, lo que decís. Mire, muchas veces existen relaciones simbióticas, enfermizas o patológicas. ¿En qué sentido? La persona, vamos a suponer, se da más en las mujeres, aunque también en los varones, por supuesto. Claro. Vamos a poner un ejemplo clásico, típico, en donde la mujer depende emocionalmente de su pareja. Pero hay muchos hombres que le encantan ser dependidos por su inseguridad. Su inseguridad O sea, le como lleva. al hombre le encanta que la mujer esté así por él. Le consulte Hay- todo. No, Le consulte Existe- todo. Existen muchos hombres con ese perfil que les encantan que su mujer, que su pareja, que su novia dependa de él. Entonces alimenta su inseguridad creando una falsa seguridad de que la mujer no le va a abandonar, de que la mujer siempre va a estar a su lado y de que va a necesitar en todo momento de él. Entonces se genera una relación patológica en donde esa mujer no se ama a sí misma, depende de ese hombre se acomoda, por supuesto, a la larga ese hombre es infiel con su pareja, porque ya pierde el respeto, generalmente lleva a eso. totalmente ya pierde el respeto hacia su mujer, hacia su pareja. Entonces a la larga se da cuenta de la falta de amor de esa mujer, entonces empieza a hacer lo que quiere. Y cuando empieza a hacer lo que quiere, esa relación se va deteriorando. Y la mujer que hace se vuelve más celosa, más paranoica, más le persigue. Cada vez ese único amor que tiene esa mujer va generando exigencias para que ese hombre se vaya aislando socialmente. No, deja de irte a tu fútbol. No, sabes que tu mamá es así, sabes que tu hermano es así, sabes que tal lugar no te conviene. Entonces va queriendo limitar socialmente para que se enfoque solamente en ella. Ahora, el lado opuesto, la otra cara de la moneda, licenciado, y en nuestro rubro, por ejemplo, la gastronomía, que muchas veces nosotros nos pasamos muchísimas horas, ¿verdad? En el restaurante, que si el domingo tienen que estar trabajando. Hasta tarde. Y si tenés una tarde. esposa media cargosa, así, que che, pero vení para almorzar, ¿qué hora salís? Tu caso no es así porque... No, los dos somos el rubro y sabes. Exacto, Sí. eso es bueno, ¿verdad? Porque, mira, si yo de repente se me ocurre, me caso con Nate, ella no me va a entender de que yo a la noche tengo que estar sirviendo comida. No, pero lo que estamos en los medios de comunicación estamos prácticamente en lo mismo con el tema de los horarios.
necesarios. Es O sea, cierto. yo creo que son profesiones que la pareja que está con una persona, que está en los medios, que está en gastronomía. Tiene que ser una persona claro, muy comprensiva. Totalmente. Y Tiene que ser tiene que segura. saber acompañar, porque hay maneras de saber Totalmente. acompañar, porque ese acompañamiento yo creo que se puede confundir con lo que vos estás comentando, licenciado, que es una problemática que indudablemente es una bomba de tiempo. Se considera estadísticamente de que el 30% de las parejas desarrollan Por eso, la dependencia emocional. El 30% Sí es o sí. muy elevado. por eso decía que el lado opuesto debe tener sus límites también. De repente, si yo me paso muchas horas por mi cuenta trabajando, decidiendo cosas, ella también, pero en algún momento tiene que haber una comunicación. Por tiempo- supuesto, es que lo más saludable es la comunicación. Y don Julio, querido, imagínate de que muchas personas creen de que tienen que dejar todo por su pareja. Amor mío, yo te bajo la luna. Mi amor, vos sos todo para mí. Yo dejo todo. No me interesa más nada. Ese es un grave error que va a ir generando dependencia de pareja. Nunca se aíslen, nunca dejen de ser aquel que sos. Claro. Nunca dejes lo que te gusta. Nunca te aísles, te distancies porque tu pareja te exige eso. Claro. Es importante para ser feliz en la vida, don Julio Nato. Es muy importante desarrollar tu personalidad. Totalmente. Aquel que vos sos, ¿verdad? Y una relación así de dependencia es muy enfermiza porque te va desgastando mucho. Y la persona dependiente cada vez desarrolla mayor crisis. Una consultita antes de ir a la encuesta, niña. Sobre estos temas, ¿van pareja a consultar? Totalmente. ¿Y de novios? También. Sí. También, sí. Sí o no, nomás respondemos, vamos a ir a la encuesta. ¿Tiene o no tiene solución? Tiene solución. Ahí está. Vamos a ir a la encuesta y después hablamos ya un poco de la solución. Ya, es Qué- muy qué trágico difícil, este tema. Es trágico. Todos están callados Qué y difícil, concentrados en el Daniel. estudio. Tenemos una encuesta referente al tema de la dependencia emocional en la pareja. Desde luego, la decisión se toma de a dos. Yo creo que cuando uno solo toma la decisión no es bueno, no es bueno. Yo creo que no, porque es una decisión personal. Si yo veo que me queda bien, que me siento bien, entonces yo creo que la decisión es mía y el otro tiene que respetar mi decisión. Yo soy la que voy a andar con eso, ¿verdad? Pero sí respeto su opinión. Muchas veces hay que coincidir, ¿verdad? Influye en parte. Sí, influye. De repente se influye, o sea, buscas una opinión diferente también, ¿verdad? Creo. Siempre son mías. Soy muy libre en ese sentido. No dependo de la otra persona. Me considero demasiado joven para depender de otra persona todavía. No. No sé si dependen, pero tienen importancia en su opinión, por ejemplo. Sí, claro que sí. Influye la respuesta que él me pueda dar, pero no siempre. Y muchas veces si uno se engloba exclusivamente en la persona, sí. Pero si uno tiene una personalidad, no sé, diferente, ¿verdad? No. No. 50%. Creo que no. Creo que no. Eso sí. Muchas veces sí. Influye. O sea, de repente afecta si estás convivís mucho tiempo, si su estado de ánimo está mal, el tuyo afecta. Y la verdad que yo hice todo por ella. Porque yo tenía listado y no me quise cortar y por ella me hice todo. La verdad que a veces sí influye, pero como te digo, no en la mayor parte del tiempo soy yo quien toma las decisiones y él también. Seguimos hablando nosotros. Le estaba preguntando ya al licenciado y le digo, porque de repente uno tiene inconveniente con la pareja, pero es lo más normal del mundo que te haga sentir mal eso, ¿verdad? Por supuesto. Pero- Eso es lo normal. Claro. Lo normal es cuando hayan peleas o crisis que te afecte de alguna otra forma emocionalmente. No siempre es fácil disociar una crisis de pareja en todos los ámbitos de tu vida. De alguna otra forma uno lleva ese pesar. Pero cuando nosotros perpetuamos, cuando nosotros permanecemos en un estado de dificultades, permanecemos en un estado de dolor, cuando sostenemos una relación como esa por mucho tiempo, cuando vemos que no hay salida y vamos perdiendo el amor propio y nos auto boicoteamos, perdemos la felicidad, estamos hablando de que es ya algo patológico que tenemos que cortar. Nosotros podemos vernos afectados, pero tenemos que saber poner límites a las cosas. ¿Cómo hace entonces una pareja? Hoy en día, lo que de novia se están tratando, yo creo que ya se dieron cuenta de su inconveniente y está genial que se traten. ¿Cómo haces con una pareja
de matrimonio de 15 años Por y supuesto. tienen ese inconveniente. Y ya tienen hijos. Y ya tienen hijos, ya Y está bueno, el vínculo. ya está- y ¿cómo hacen? Ya ¿Qué está tienen que hacer? solidificado. Bueno, Sí. cuando estamos hablando de una relación matrimonial de 15 años, estamos hablando de algo ya sostenido, en donde muchos roles ya se asignaron y ya se desempeñan. Sí. Está la persona dependiente y la persona dependida. Sí. Este es el momento, y miren lo siguiente, escuchen lo siguiente. Las relaciones de dependencia tienen que ser tratadas por profesionales o al menos terceras personas intervinientes. Los dos. Los dos, por supuesto, Los porque es dos. simbiótico, es algo que se da de a dos. ¿Y qué hace la No. señora porque siempre, generalmente el hombre no se quiere ir al psicólogo? Yo no estoy loco. te dice el hombre. Generalmente no, aunque cada vez hay mucha más apertura, te puedo decir. Bueno, Es, pero los impor- dos. es importante saber que la finalidad de una relación de pareja no es ser más amado, ser más amada, no es gente, por favor, comprendan eso. Es seguir creciendo juntos. Y el resultado del crecimiento juntos, ahí se va levantando esa muralla, ese castillo, ese amor. No es la finalidad que me ame más, que yo sea más amado, no. Es crecer juntos. Yo te sirvo a vos, vos me servís a mí. Yo te apoyo en todo, yo te hago crecer en todo. Yo busco tu bienestar. Yo busco que vos vayas avanzando en la vida y de forma viceversa. Claro. Entonces eso va generando una estructura como resultado, el amor. Pero no busquemos en todo tiempo ser amados. No busquemos que me haga caso, que me atienda, que me ame en todo tiempo, porque va generando dependencia. En el caso de un matrimonio de 15 años, tienen que ser tratados con una tercera persona interviniente. Perfecto. Hay que aceptar la problemática. Es importante ir desarrollando la autonomía de forma progresiva. Por favor, no se aíslen. En el caso de los matrimonios, pueden ellos desarrollar amistades con otros matrimonios de cierta confianza. Es importante que se tracen metas, nuevos proyectos como familia, como matrimonio y también de forma individual. Es importante ponerse límites. Es importante que el esposo y que la esposa hagan una lista de todas las cosas que renunciaron, que hicieron, que sufrieron por esa dependencia. Y empezar a identificar paso a paso las conductas negativas que deterioraban sus vidas. Entonces es importante identificar, asumir lo que está ocurriendo y empezar a tomar medidas, ¿ok? De forma progresiva se ponen límites, mi amor. Hoy llámame a la mañana nomás. Si yo no te atiendo, mi amor, es porque estoy trabajando. Entonces se va practicando conductualmente límites más saludables para la pareja. Entonces de a poco uno va desarrollando la autonomía, hay que trabajar la autoestima. Una persona dependiente es una persona con poco amor propio y baja o pobre autoestima. Es una persona con un gran sentimiento de abandono y soledad. Perfecto. Que cuando se siente sola, siente que el mundo se cae. Así mismo. Entonces se trabaja la autoestima en la persona. Todo aquello que te lleve a crecer como persona, a evitar la ociosidad mental. Es importante empezar a llevar adelante la biblioterapia. Empecemos a leer, a capacitarnos, a practicar, a crecer como persona. Y se va acompañando. Es prácticamente imposible que una relación matrimonial de 15 años, de la noche para la mañana el hombre o la mujer diga, basta acá, eso se acabó. No. Es un trabajo progresivo. Y que se puede lograr. Que es se lo puede importante. lograr, claro. Y busquen ayuda, ¿verdad? Que es lo principal en este caso. Muchas gracias, A licenciado. las órdenes, Muchas gracias. Natu, don Julio, a las órdenes. Súper instructivo, creo yo, Sí, la, sí. Sí, la me- entrevista de hoy. me Como pueden- Deixa acontecer naturalmente.